Tenemos los uréteres, decíamos, son estructuras musculares, ¿verdad? Que descienden a través de lo que va a ser el uretroperitoneo para finalmente desembocar también en el interior de la vejiga urinaria, ¿verdad? A nivel del meato ureteral. Estas estructuras, estaba mencionando que normalmente tienen un diámetro de 2 milímetros. Cuando encontramos más allá de los 5 milímetros, esto ya es patológico, esto nos indica la presencia de un cálculo, ¿verdad? Que generalmente se queda a nivel de los estrechamientos, porque los uréteres presentan 3 estrechamientos, uno superior más o menos a nivel de la unión de la pelvis, uno medio a nivel más o menos de la bifurcación de la arteria ilíaca y otro a nivel de la unión del uréter con la vejiga, ¿no? Entonces generalmente los cálculos, las piedritas quedan alojados a nivel de estos estrechamientos y genera una obstrucción, ¿no?, de la vía. Esto normalmente dilata al uréter, ¿no? Entonces cuando nos encontramos con una dilatación más de 5 milímetros, estamos hablando de que un cálculo fue el causante de esto. Ahora, sabemos que los uréteres están irrigados también por las arterias, pues, ureterales, superior, media e inferior. La arteria ureteral superior es rama de la arteria renal. La arteria ureteral media es normalmente rama de la ilíaca, ¿no? Y la arteria ureteral inferior muchas veces es rama de la propia vesical superior. Es una de las arterias que ve a vejiga. Ahora, si hablamos de la vejiga urinaria, sabemos que es un órgano que sirve de reservorio, ¿para qué? Para acumular la orina entre una micción y otra, ¿verdad? Que se realiza de forma voluntaria. La vejiga está situada en la parte anterior de la cavidad pélvica, es una víscera intrapélvica, considerada intrapélvica, ¿no? En el hombre está por delante del recto, en la mujer está por delante del útero y de la cavidad vaginal. Cuando está llena, se conoce como el globo vesical, ¿no? Este puede ocupar también la parte de la cavidad abdominal, es decir, por encima de la ciencia del pubis, puede ser inclusive palpable o visible. En este caso, la vejiga pasaría de ser una víscera intrapélvica a ser una víscera intraabdominal, ¿no? Cuando está llena, pero tiene una capacidad de aproximadamente 250 centímetros cúbicos, ¿no? Pero como es una estructura dilatable, esta capacidad puede aumentarse hasta inclusive llegando a los 500 centímetros cúbicos. Esto se ve sobre todo en las mujercitas porque tienen lastimosamente tendencia a aguantarse, ¿verdad? Se aguantan, esto aumenta la capacidad, genera problemas, genera éstasis, esto puede llevar inclusive también a la producción de itus, ¿verdad? De infecciones del tracto urinario recurrentes. Es algo muy común. Las itus en la mujer es algo muy común. En el varón es raro, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer tiene algunos factores que, pues, lastimosamente potencian, ¿no?, a lo que es las infecciones del tracto urinario. Uno de ellos es justamente el aguantarse, ¿no? Por eso que generalmente cuando una tiene ganas, pues tiene que miccionar, ¿no? No tiene que aguantarse. Otra característica, otro factor también preponderante para la citus en la mujer es la uretra extremadamente corta. Esto facilita la migración de bacterias a través de la vía, ¿no? Estas ascienden, llegan a la vejiga, pueden generar una cistitis, que es una ITU baja, o inclusive podrían llegar hasta el riñón y producir una pielonefritis, ¿no? Más serio, esta es una ITU alta. Otro factor también que tienen es el embarazo también. El embarazo genera también ITUS, ¿no? Bueno, luego, acá están viendo, fíjense, sabemos las relaciones, vean que está la vejiga en un corte sagital. Como pueden ver, la vejiga tiene una base, ¿verdad?, de orientación posterior, un vértice de orientación anterior. El vértice está en relación con esto, que es el uraco, ¿no? O ligamento umbilical medio, o interno, perdón, se llama, medio, en realidad, que une la vejiga con el ombligo. El uraco permitía el paso de la orina del feto hacia el cordón umbilical, pero en el adulto se oblitera, se cierra y da paso a este pliegue. Muchas veces este uraco puede permanecer permeable y nosotros vamos a ver una fístula, ¿no? Una fístula vesical donde vamos a ver que hay
presencia de orina a través del ombligo, ¿no? Sale orina a través del ombligo. Este tiene que ser operado. Ahora, como ustedes pueden ver, la vejiga, ¿no? Tiene capas, la capa externa, van a ver, está formada por una capa, una cápsula, luego tiene también el músculo liso, que se conoce con el nombre del músculo detrusor, que es un músculo liso grueso que se encarga de la contracción y la expulsión de la orina. Va a presentar también una capa íntima que forma la mucosa vesical, donde vamos a ver que cuando la vejiga está vacía, forma estos pliegues, que son los pliegues vesicales, pero cuando la vejiga está llena, estos pliegues desaparecen, ¿verdad? En la región posterior, ¿no? También vamos a encontrar una región muy importante que se conoce como el trígono vesical, que está formado por la unión de los tres orificios de los dos uréteres, derecho e izquierdo, y el es una región plana, que generalmente no presenta arrugas ni pliegues, ¿no? Las cuales se enfocan en la pared posterior e inferior. Ahora, aparte de presentar este que es un elemento que sale de la parte anterior de la vejiga y llega hasta el ombligo, ¿no? De la pared abdominal. Este es un resto embriológico del cordón umbilical, ¿verdad? Que comunicaba con el cordón umbilical en realidad. Ahora, en su interior, ¿no? Se forma el trígono. Acá podemos ver si abrimos la vejiga. Fíjense, ahí tenemos el trígono. Aquí están los orificios de los dos uréteres y aquí está el orificio de uretra. Entonces va a formar esta estructura triangular que se conoce como el trígono, ¿no? Vesical. Esta es una zona lisa en forma de triángulo invertido que está delimitado justamente por estos tres orificios. Ahora, el resto de la vejiga presenta una mucosa que es plegada y se conoce como la cúpula, también le llaman todo esto que están viendo que es la cúpula vesical. Ahora, el músculo liso del cuello, de esta región que le llaman el cuello de la vejiga, va a estar formando un esfínter que es el esfínter uretral interno, que este es involuntario, gracias a la acción del sistema nervioso parasimpático. Y se acciona, se cierra con el simpático. Como pueden ver, el cuello de la vejiga en el varón está cubierto está en relación con una glándula, que es la glándula prostática. Ahora, si hablamos de la uretra femenina es solo urinaria, ¿verdad? En el caso de la mujer, ¿verdad? O sea, la uretra femenina es solo urinaria. Pero en el varón sabemos que tiene dos funciones. Tiene una función genitourinaria, es decir, a través de ella pasa orina, pero también va a pasar el semen, ¿verdad? Sabemos que el uretra es un conducto del cual desemboca, ¿no? A nivel de la vejiga y termina a nivel del perineo. A nivel del perineo. Como ustedes van a ver, la uretra varía tanto en el hombre como en la mujer. En el caso de la uretra femenina, decíamos, es muy corta, mide alrededor de 3 a 4 centímetros. Se va a dirigir desde, como pueden ver acá en la imagen, desde la vejiga hasta desembocar a nivel del meato urinario o el meato uretral, que se abre a nivel del vestíbulo vaginal, ¿verdad? Está situado a nivel de la vulva, a unos 2 centímetros por detrás justamente del clítoris. Ahora, acá podemos observar, fíjense, este es el monte de Venus, acá tenemos la vulva, estos son los labios mayores, los labios menores, acá está el vestíbulo, dentro del vestíbulo acá tenemos, este es el meato o uretra, que es donde desemboca finalmente la uretra. Acá vamos a ver que hay una serie de glándulas, que son las glándulas parauretrales, ¿no? Que están en relación justamente con la uretra. Ahora, para controlar la micción, se dispone alrededor de la uretra este esfínter, que hemos dicho que es un esfínter formado por músculo liso, es involuntario, pero por fuera también se encuentra un esfínter externo, formado por fibras de músculo estriado, ¿no? O voluntario, que esto va a formar un anillo de fibras circulares, que estas son controladas a voluntad, ¿no? Este es el último en liberarse, ¿no? Cuando uno tiene ganas de miccionar,
El primero que se libera es obviamente el esfínter interno. Pero nosotros todavía estamos aguantando hasta que llegamos a un lugar, un baño, y recién liberamos el externo, ¿verdad? Es el último en liberarse. Ahora, la uretra, sabemos que atraviesa la musculatura de la pelvis, que va a formar el llamado perineo, ¿no? El perineo. Generalmente siempre la uretra está a nivel del perineo o del perineo. En el varón sabemos que la uretra es mucho más larga, puede medir alrededor de 15 a 20 centímetros, ¿no? Y tiene más porciones, tiene 4 porciones por lo general, ustedes van a ver, ¿verdad? Sabemos que también es un conducto, ¿no? Que va desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario que desemboca justo a nivel del glande del pene, ¿no? En todo su trayecto describe numerosas curvaturas, flexuosidades, como prefieran llamarle. ¿Qué porciones tiene? La primera porción es la porción preprostática o intramural, que es esta que están viendo acá, mide aproximadamente 1 centímetro. Luego se continúa con la uretra prostática, que es esta que ven acá dentro de la próstata, mide alrededor de 3 a 4 centímetros. Luego tenemos la membranosa, ¿no? Que es esta de acá, mide alrededor de 2 a 3 centímetros. Y finalmente la más larga, la porción más larga, ¿no? Que es la porción esponjosa, ¿no? La uretra esponjosa, que va dentro de un cuerpo eréctil que tiene el pene, que es el cuerpo esponjoso, ¿no? Y termina formando esta dilatación que se conoce como la fosita navicular y a nivel del glande del pene, ¿no? Van a ver que la uretra masculina también a lo largo de su trayecto tiene varias glándulas que están en relación, que van a lubricar a la uretra, ¿no? Y van a permitir el paso de la orina y del semen, como habíamos mencionado, ¿no? Del líquido seminal. También la uretra masculina tiene sus dos esfínteres, el esfínter uretral interno y el externo que está a nivel de la porción membranosa. Lo mismo, el interno es involuntario, el externo es voluntario. Ahora, cuando el pene está en reposo, tiene una curvatura, ¿verdad? La convexidad que desaparece cuando el pene está erecto, ¿verdad? Estas curvaturas son las que representan también el trayecto de la uretra. Sabemos que tiene una porción fija que va desde el cuello de la vejiga urinaria hasta el borde de las ciencias del pubis, más o menos, ¿no? Describir una curvatura fija también, que es cóncava, como pueden ver acá, la figura, cóncava hacia adelante, y una porción móvil, que sería la del pene, que va desde las ciencias del pubis hasta el meato urinario, ¿no? Es la porción móvil de la uretra. La uretra del varón desciende al tracto. Al poner una sonda, ¿no? Una sonda urinaria o uretral, van a ver que es mucho más fácil en la mujer porque van a ver que el trayecto es recto y corto. En cambio en el varón hay que seguir estas curvaturas. Muchas veces se puede acodar acá la sonda, ¿no? Y puede molestar al paciente. Entonces, para poner una sonda Foley, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre hay que tener en cuenta las curvaturas, flexosidades que tiene la uretra, ¿no? A nivel de esta región. Ahora, como les decía, la uretra atraviesa varias estructuras recibiendo también diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, si atraviesa la próstata, pues la porción prostática, al atravesar la porción membranosa, la membrana perineal, es la uretra membranosa como tal. Luego la uretra esponjosa, al atravesar justamente el cuerpo esponjoso del pene. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la fisiología, de la formación de la orina, cómo se forma la orina. Sabemos que se da gracias a la sumatoria de 3 procesos renales. Primero, el filtrado o filtración glomerular, la reabsorción de sustancias de los túbulos renales a la sangre y la secreción de sustancias de la sangre a los túbulos, ¿verdad? Entonces, gracias a esto se genera una ecuación donde la excreción urinaria es igual a la filtración menos la absorción más la secreción, ¿no? El resultado de esto nos va a dar la excreción urinaria, que por cierto puede ser por 24 horas o puede ser por hora, ¿no? Hay que evaluar todo eso. Como pueden ver, acá tenemos el esquema, acá también los capilares glomerulares, esta es la cápsula de Bowman, ¿verdad? Todo esto es el glomérulo, acá tenemos el polo vascular, donde está la arteria aferente, la sangre viene por acá, les decía, se filtra a nivel de estos, sale y filtra a través de la arteriola deferente,
Esto va a los capilares peritubulares y finalmente sale por la vena renal, ¿verdad? No se olviden que la sangre rica en oxígeno y demás entra a través de la arteria, de las ramas de la arteria renal. Luego vamos a hablar un poquito de la irrigación renal. Pues, ¿dónde se dan las etapas de la filtración, reabsorción? Acá justamente, vean. Primero la filtración en los capilares glomerulares. Acá se da la filtración, ¿verdad? El primer paso. Luego, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos al segundo paso, que se da a través del polo urinario, polo excretor. El segundo paso sería la reabsorción. ¿Qué se reabsorbe? Se reabsorbe sodio, ¿verdad? Potasio, agua, sobre todo. Luego pasamos a la secreción. ¿Qué secreta? Orina, obviamente, ¿verdad? Orina, productos de desecho, ¿no? Etcétera, metabolitos. Y finalmente, excreción urinaria. Nos da la formación ya de la orina, que la orina se va a desechar. No se olviden que la orina, al igual que el excremento, son productos de desecho, ¿verdad? Entonces tienen que ser expulsados de nuestro cuerpo. Es algo natural, es un proceso natural, fisiológico. Por eso yo voy en contra de las personas que creen en la orinoterapia, las personas que toman su propia orina. Yo me pregunto, ¿cómo puedes tomar algo que es desecho, verdad? Entonces, la orina está reservada para un caso de suma, pues, en los casos de, por ejemplo, deshidratación, suma deshidratación, ¿no? Cuando tu vida depende de ello, ¿no? Por ejemplo, en supervivencia les enseñan a tomar su propia orina. Bueno, ese es otro caso, ¿no? Pero hay otro tipo de personas que practican la llamada orinoterapia, donde toman su orina pensando que esto les va a curar, ¿no? De múltiples enfermedades, etcétera, pero están muy equivocados. No se olviden que es como si tú comieras tus propias heces. No son, al final, productos de desecho que tienen que ser expulsados del cuerpo, no pueden reingresar al organismo. Bien, luego, acá está, fíjense, acá es como será también a nivel macro, ¿verdad? Ingresa sangre con desperdicio a través de las arterias, ¿verdad? Surge el filtrado, reabsorción, secreción, excreción y sale primero de la filtración, producto de la filtración, sangre limpia, ¿no? Producto de la excreción sale ¿qué? Desperdicio, es decir, la orina, con dirección hacia la vejiga, y la vejiga va a ser la encargada de reservorio o de almacén de la orina, hasta que finalmente sea expulsada del cuerpo a través de la uretra, ¿verdad? Bien. Ahora hablar un poquito de la irrigación, ¿verdad? Vamos a esta imagen. No se olviden que los riñones están irrigados por la arteria renal. La arteria renal aporta un gran porcentaje de la circulación general. Por eso es que los riñones son estructuras que manejan gran cantidad de sangre. Si se dañan, si se laceran, por ejemplo, un trauma, ¿no?, perforante del riñón puede producir una hemorragia masiva, ¿no?, y el paciente puede morir. Por eso los riñones son muy importantes, son estructuras vitales. El trasplante renal también está siendo practicado de manera muy común, ¿no?, para personas que justamente han perdido un riñón o han perdido la capacidad renal, ¿no?, que tienen insuficiencia renal, y que es un tratamiento definitivo a lo que va a ser la hemodiálisis, ¿no? Los pacientes que tienen insuficiencia renal muchas veces se realizan este tipo, ya sea una diálisis peritoneal o una hemodiálisis, pero una hemodiálisis, se han dado cuenta, pues tiene que ser mantenida durante bastante tiempo, es muy caro cada sesión, ¿no? Le puede costar al paciente entre 1.500 a pues 7.000 bolivianos, vean eso, entonces hay que tener eso en cuenta. En cambio, el allotrasplante renal, pues es un tratamiento definitivo, pero el problema es que hay más pacientes que están en espera que los propios donantes, ¿no? Entonces hay que tener también eso en cuenta. Ahora, como decía, la arteria renal es una rama de la aorta que se desprende a nivel de la aorta y pues a nivel de, va a ir dando también sus ramas colaterales. Dentro de ellas las más importantes son la arteria suprarrenal inferior, las arterias también ureterales superiores, etcétera, ¿no? Las arterias capsulares, la arteria también de la pelvis renal, etcétera. Pero las más importantes son sus ramas terminales, que son estas las que a nivel de lidio renal se van a dividir en cinco ramas, que son las ramas segmentarias, ¿no? Las arterias segmentarias renales, que son la arteria superior, la anterosuperior, la anteroinferior, la inferior y la posterior. Que estas arterias van a delimitar también los 5 segmentos que tiene el riñón. El riñón tiene 5 segmentos, por cierto.
Recuerda la segmentación hepática, lo mismo pasa con el riñón, tiene segmentos, ¿verdad? ¿Qué segmentos son? Son el segmento superior, ¿no? Por eso a la arteria de este segmento le llaman la polar superior o segmentaria superior. Luego tenemos el segmento antero superior, el segmento antero inferior, el segmento inferior o polar inferior y finalmente el segmento posterior, ¿no? Todos estos segmentos se los dan justamente estas 5 arterias segmentarias, que son las que finalmente irrigan al riñón y le van a brindar el aporte. Estas arterias se van haciendo cada vez más pequeñas, dando origen a las famosas arteriolas que hemos visto, ¿verdad? Que entran en el glomérulo, ¿no? Y pues a través de esto se va a dar la filtración o el filtrado glomerular. No se olviden que la sangre que ingresa es sangre rica en desperdicios, ¿verdad? Y productos de desecho que tienen que ser metabolizados, procesados, filtrados por el glomérulo. Todo esto está en relación también con hormonas que van a facilitar el paso de estas sustancias a través de la sangre debido a la vasoconstricción o vasodilatación de estas arterias, ¿no? Como por ejemplo son la renina, una hormona producida por el propio riñón muy importante, y también, y también lo que va a ser la angiotensina, ¿no? Que está en relación también con lo que es la aldosterona, ¿no? El sistema llamado renina, angiotensina, aldosterona. Ahora, como ustedes van a ver, la parte venosa, acá también podemos ver las venas renales, se forman de la unión de las venas segmentarias, dan origen a las venas renales izquierda y derecha. Por cierto, el tamaño de estas varía, ¿no? En cuanto a las arterias y las venas. Por ejemplo, la arteria renal izquierda es más corta que la arteria renal derecha. En cambio, en las venas, la vena renal derecha es más, es más corta que la vena renal izquierda, ¿no? Es todo al revés. Porque no se olviden que la aorta está más hacia el lado izquierdo y la vena cava está más hacia el lado derecho. Entonces, las venas renales terminan desembocando a nivel de la cava inferior. En su trayecto también reciben a otras tributarias como las venas suprarrenales. En el caso de la vena renal derecha recibe a la vena gonadal, o perdón, del lado izquierdo a la vena gonadal izquierda, y las venas capsulares, ¿no? Entonces es lo que pasa. Bien, entonces con ello hemos terminado. Hablando un poco de la irrigación de la vejiga también, no, lastimosamente no tengo una imagen de la irrigación vesical, pero la vejiga está también irrigada por lo que van a ser las arterias vesicales, sobre todo son dos, la arteria vesical superior y la arteria vesical inferior. Pero la arteria vesical inferior, algunos autores dicen que solo está presente en el varón, que en la mujer está sustituida por la arteria vaginal, ¿no? O con eso. La arteria vesical superior también recibe ayuda en cuanto a la irrigación de las arterias rectales, de la rectal media sobre todo, en la mujer, va a irrigar también a la vejiga. Y como ustedes saben, la vejiga pues va, va a estar inervada por plexo, que es el plexo nervioso vesical, que tiene terminaciones simpáticas y parasimpáticas, que vienen de los nervios sacros, sobre todo la parte parasimpática, ¿no? Y que viajan la parte simpática a través de los nervios esplágicos pélvicos, ¿no? El simpático, como les había dicho, inhibe la contracción del detrusor, inhibe la liberación del esfínter, ¿no? En cambio, el parasimpático, pues, aumenta la contracción, facilita la contracción y la expulsión de orina, por ende, y abre el esfínter vesical o el esfínter uretral interno. Eso es lo que hace. La arteria vesical superior, por cierto, si alguien se pregunta, es rama de la arteria umbilical, que a su vez es rama de la arteria interna. Y la arteria rectal media es rama de la arteria ilíaca interna también. La arteria vesical inferior, de la misma manera, es rama de la arteria ilíaca interna. Una rama muy importante de la vesical inferior en el varón es la arteria prostática, que le va a dar la irrigación a esta glándula que están viendo acá, que es la glándula prostática, ¿no?
la próstata. Bien. ¿Alguna pregunta antes de pasar de tema? Acá hay una pregunta en el chat. Dice, en Perú muchas personas toman su orina como opción ante dolores estomacales porque según dicen que la huella podría ayudar a dolores. También este método que hace. Les repito, la orinoterapia está mal para cualquier tipo de enfermedad, no la cura, ¿no? Solo genera un efecto placebo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Doctor, una consulta. Sí. Si el paciente sufre un traumatismo a nivel de la vejiga, Ujú. ¿esa vejiga puede regenerarse de nuevo? Eh, o sea, depende, ¿no? Si el traumatismo generalmente es un trauma cerrado, pero la vejiga está llena, esta podría justamente, eh, no sé utilizar el término adecuado, ¿no? Pero podría perforarse, ¿no? Pero si el trauma obviamente es penetrante, eso también puede generar una exposición de víscera hueca, una perforación de víscera hueca, y por sí sola no puede regenerarse, ¿no? Sí o sí tiene que ser sometida a una cirugía. Ya, Bien, doctor, ¿alguna otra gracias. pregunta? Doctor, buenos días. Yo tenía, bueno, más que preguntar, una curiosidad, podría decirse. Sí, pregunta. Con respecto al trasplante de riñón, sí. Ujú. Exactamente desde qué parte se le estaría extrayendo el riñón para poder hacer la donación hacia otro paciente, puede ser. Ujú. Sí, se extrae todo lo que es el parénquima renal, incluye también parte del sistema pielocalicial, es decir, todo lo que son los cálices mayores, menores e inclusive la pelvis. Ya, y en caso del paciente o de la persona que estaría donando el riñón, Ujú. su vida cotidiana estaría afectado, ya que solo estaría teniendo, como se dice, un solo riñón. Entonces, las En parte no, ¿no? El paciente no va a sentir ningún cambio, solo que tiene que adecuar su ritmo de vida, ¿no? Tiene que comer saludable, ¿no? Porque obviamente solo tiene un riñón, tiene que pensar que tiene un riñón y si es que tiene algún problema, sobre todo con el exceso de sodio, ¿verdad? La sal es dañina, entonces esto podría afectar su, su perfil renal, entonces obviamente la persona como tal no va a tener ningún efecto, ¿no? El donante, pero tiene que llevar una vida más saludable. Ok, doctor. Y una última consulta respecto a los dolores lumbares. En la Ujú. mayoría se debe a lo que son, escuché que se debe a la caída del ácido graso o la grasa que protege o que sostiene en sí, en su lugar a los riñones, en la parte posterior. En caso de que esa pequeña grasa que sostiene podría llegar a perderse, ¿se podría deberse en sí a esta caída de los riñones hacia la parte más superior? Sí, podría ser, pero la mayor parte de los dolores lumbares son de causas externas al riñón, es decir, de causas musculares, por ejemplo, de la pared posterior. Muchos piensan que cuando les duele la región lumbar, lo primero que tienen a relacionar es con los riñones. Dicen, ah, me duelen mis riñones, pero en realidad el origen del dolor no es de los riñones, sino es de la pared muscular, ¿no? Ahora, una causa que podría generar esto, sí, como su compañera dice, es la pérdida de grasa, que es la grasa perirrenal se llama, ¿no? Que está en relación a los riñones. Ahora, no se olviden que los riñones como tal no duelen, sino que la cápsula, ¿verdad? La cápsula es el problema. Ok, doctor, muchas gracias. De nada. Doctor, hay personas que nacen con un solo riñón Sí, y su función tiende a ser normal sí, o la también misma. se ve alterado.
No, sigue siendo la misma. Hay personas también que nacen con más de 2 riñones, ¿sabían? ¿No? Pueden tener hasta No. 3 riñones, pueden tener dos, o bueno, más uréteres también, de lo normal. Son variantes anatómicas. Algunas de ellas no llevan ningún perjuicio para el paciente, no llevan ningún problema. O algunas sí podrían afectar, ¿no?, al paciente. Pero por lo general, la mayor parte de los pacientes son asintomáticos, no descubren que tienen 2 o 3 riñones más, sino hasta que se hacen alguna prueba diagnóstica, ¿no?, por otra causa. No se olviden que uno puede vivir tranquilamente con un solo riñón, ¿no? Entonces, si, qué sé yo, algún pariente tiene algún problema renal, necesita algún donante, si ustedes son compatibles, pues no duden en ayudarlo, ¿no? Si bien, sobre todo en parientes cercanos, ¿no? Primer grado, padres, madres, hermanos y demás, hijos, ¿no? El grado de histocompatibilidad es bastante alto, entonces no hay ningún problema al rechazo. El paciente que tiene un trasplante tiene que vivir, pero de por vida, tomando corticoides, ¿no? Prednisona sobre todo. ¿Para qué? Para evitar el rechazo. Tiene que cuidarse mucho, porque no se olviden que los pacientes trasplantados son considerados como pacientes inmunodeprimidos, ¿no?, por el consumo de corticoides. Entonces, tienen que cuidarse de más, no tienen que salir mucho a la calle porque no pueden contagiarse. Alguna enfermedad, ¿no?, oportunista puede hacer estragos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Una pregunta. Buen día. ¿Pueden aparecer también tumores en los riñones? Sí, 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 son muy comunes. Desde tumores benignos hasta tumores malignos, ¿no? Gracias a Dios, los más comunes son los tumores benignos. ¿Y por qué se produce eso, doctor? Son mutaciones genéticas, ¿no? A nivel de, pues, estos genes que codifican, ¿no?, la estructura, el parénquima del riñón, que mutan y las células tienden a reproducirse a una velocidad y una cantidad alarmante y pues producen este tipo de tumores, ¿no? Uno de los tumores también más comunes a nivel del riñón son los hamartomas, ¿no? Que son tumores, pueden ser múltiples a lo largo de todo el riñón, ¿no? Estos pueden ser hallados también mediante ultrasonografía, ¿no? Y son fáciles de diagnosticar. Entonces, pues les digo, dentro de los tumores, uno de ellos es justamente, y sobre todo uno de los más comunes y benignos, los llamados hamartomas. Doctor, una consulta. Y en cuanto a la diálisis, he Ujú. escuchado hablar de diálisis de los pacientes que están con diabetes o cáncer, lo hacen diálisis. Y ese Eh, procedimiento